Dicen que quien busca respuestas en la Biblia encuentra más preguntas que certezas, pero lo que descubrí sobre el diezmo me cambió la fe para siempre. Porque detrás de cada sermón sobre dar para recibir, hay 3 secretos que nunca escuchaste desde el púlpito. Y no es porque no estén escritos, sino porque cuestionan todo el sistema. Quédate hasta el final. No para creerme, sino para leer con tus propios ojos lo que siempre estuvo ahí y nadie te quiso mostrar. Si sientes que algo dentro de ti pide entender lo que otros temen decir, deja un comentario con un "quiero saber la verdad". Todo empezó una noche cualquiera. Había escuchado al pastor repetir por enésima vez que el diezmo abre las ventanas de los cielos, pero algo no encajaba. Si era tan simple como dar el 10%, ¿por qué tantos que diezman viven con miedo, culpa o necesidad? ¿Por qué el amor de Dios parecería depender de una transferencia bancaria? Esa noche abrí mi Biblia sin intención de discutir con nadie, solo quería entender, pero cuanto más leía, más me dolía admitir que la historia del diezmo que me contaron no era exactamente la historia que estaba escrita. El primer shock fue descubrir que el diezmo nunca fue dinero. En tiempos bíblicos no existía el sistema monetario que tenemos hoy. Era grano, aceite, vino, fruto de la tierra, una forma de sustento para las tribus levitas que no tenían herencia. Pero cuando lo mencionan hoy, lo presentan como una obligación económica hacia la institución. Nadie dice que el diezmo fue pensado para sostener al necesitado, no para enriquecer al templo. Y ahí me pregunté, ¿cuándo pasó de ser una ofrenda de gratitud a una cuota de pertenencia? Mientras más investigaba, más me daba cuenta de que hay un silencio cuidadosamente mantenido. Porque si la gente entiende el verdadero propósito del diezmo, el miedo desaparece, y con el miedo, el control. Y eso, créeme, es algo que muchas iglesias no están dispuestas a perder. Pero no quiero que me creas a mí. Quiero que recuerdes esa sensación cuando ves a un líder decirte que si no diezmas, Dios te va a cerrar las puertas del cielo. ¿De verdad un padre amoroso castiga al hijo que no puede dar dinero? ¿No sería más lógico pensar que el diezmo era un acto de justicia social, un modo de compartir lo que se tenía con los que nada tenían? Cuando llegué a esa pregunta, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Porque entender el diezmo no es solo entender un mandato, es entender el corazón de Dios y también las manipulaciones humanas que lo rodearon. El primer secreto no fue lo que encontré en un versículo, sino lo que descubrí en el silencio entre líneas. Y ese silencio grita más fuerte que 1000 sermones. Al día siguiente, hablé con una amiga que también estaba confundida. Le conté lo que había leído y su reacción fue la misma que quizá tengas ahora. Pero, ¿entonces todas las iglesias están equivocadas? No, no todas, pero muchas prefieren mantener un sistema que funciona, aunque esté basado en una interpretación incompleta, y eso no es fe, eso es miedo disfrazado de obediencia. Lo más inquietante fue que, mientras más gente empezaba a leer por sí misma, más se repetía la misma reacción: sorpresa, culpa, enojo y finalmente, libertad. Porque cuando entiendes que el diezmo era un símbolo, no una factura divina, algo dentro de ti cambia. Ya no das por miedo, das por amor. Y ahí empieza el verdadero poder espiritual, el de elegir con conciencia, no por imposición. Pero esto es solo el principio, porque el segundo secreto del diezmo no tiene que ver con el dinero, sino con el poder, con lo que realmente mueve los corazones dentro de las iglesias y con el mecanismo invisible que transforma la fe en negocio. Y lo más sorprendente de todo es que está en la Biblia, solo que nadie quiere leerlo en voz alta. Si llegaste hasta aquí, quiero que me digas en los comentarios, ¿qué te enseñaron a ti sobre el diezmo? ¿Crees que es una obligación o una decisión libre? En la siguiente parte,
Voy a contarte cómo ese segundo secreto se oculta detrás de una frase que todos repiten sin pensar, y cómo entenderla puede liberarte de una culpa que nunca te perteneció. Y si sientes que esta verdad merece ser escuchada, deja tu amén o comparte este mensaje para que más personas puedan leer lo que durante siglos se les ocultó. Hay una frase que escuché tantas veces en la iglesia que terminé repitiéndola sin pensar. Dios ama al dador alegre. Parece inocente, ¿no? Pero cuando empecé a mirar de cerca el contexto, descubrí el segundo secreto del diezmo. Y fue ahí donde entendí cómo algo tan sagrado se transformó en un instrumento de control. Si tú también alguna vez sentiste culpa por no poder dar, deja un "me pasó" en los comentarios. El texto completo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por obligación. Y esa última palabra lo cambia todo, no por obligación. Lo que en un inicio era un acto voluntario, se convirtió con el tiempo en una herramienta de poder. ¿Y sabes cuándo empezó esa transformación? Cuando los líderes comprendieron que la fe puede mover montañas, pero también bolsillos. El segundo secreto del diezmo no es teológico, es humano. Las primeras comunidades cristianas no diezmaron como en el Antiguo Testamento. Compartían lo que tenían entre todos, sin porcentajes ni castigos. Era una economía de amor, no de miedo. Pero siglos después, cuando las iglesias se institucionalizaron, el diezmo se transformó en una manera de mantener estructuras, templos, sueldos y jerarquías. Lo que antes era dar por gratitud, pasó a ser pagar por pertenecer. Y no lo digo para atacar la fe, sino para rescatarla. Porque hay una diferencia enorme entre servir a Dios y servir al sistema que dice representarlo. El problema no es el acto de dar, sino la manipulación detrás de la enseñanza. Se nos enseñó que si no damos, Dios se enoja, pero la Biblia enseña que Dios ve el corazón, no la cantidad, y sin embargo, muchos fieles siguen creyendo que el amor divino se mide en décimas de salario. Una vez escuché a un pastor decir, Dios no necesita tu dinero, pero tú necesitas diezmar para ser bendecido. Y pensé, ¿de verdad el Creador del universo necesita un intermediario para liberar sus bendiciones? ¿O es que alguien más necesita que yo crea eso para mantener su poder? Empecé a observar cómo se usaba la palabra obediencia. En muchos templos, obedecer ya no es sinónimo de fe, sino de sumisión. Te dicen, no cuestiones, confía. Pero la verdadera fe no teme ser cuestionada. El amor real no exige miedo, exige libertad. Y cuando un mensaje espiritual necesita asustarte para que des dinero, ya no es espiritual, es psicológico. Ese fue el momento en que comprendí el verdadero alcance del segundo secreto. El diezmo no es una transacción divina, es un reflejo del poder humano. El acto de dar puede ser puro, pero el sistema que lo administra rara vez lo es. Y cuando ese sistema teme que leas la Biblia por ti mismo, no es Dios quien tiene miedo de perderte, son ellos. Una noche, mientras oraba, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber vivido tanto tiempo creyendo que mi valor ante Dios dependía de un sobre en una caja, y alivio porque por fin entendía que Él nunca pidió eso de mí, que lo que realmente esperaba era un corazón sincero, no una transacción semanal. Dar dinero no te hace más santo y no darlo no te hace menos. Lo que te define es la intención detrás de cada acto. El segundo secreto del diezmo, entonces, es este. Fue transformado de un acto de amor en un mecanismo de control. Y esa transformación no ocurrió por accidente. Fue el resultado de siglos de poder religioso, miedo colectivo y fe mal explicada. Pero hay algo más profundo, un tercer secreto que se esconde entre las líneas y que cambia por completo el sentido espiritual del dar. Porque en el fondo, el diezmo nunca fue sobre dinero. Fue sobre energía, propósito
y conexión. Y cuando entiendes eso, todo el discurso religioso se derrumba como un castillo de arena. Antes de contarte ese último secreto, quiero dejarte una pregunta. ¿Crees que Dios necesita que le demos algo para bendecirnos? ¿O que nosotros necesitamos dar para recordar que ya somos bendecidos? Escribe lo que piensas en los comentarios, incluso si no estás de acuerdo. Este tema no busca dividir, busca despertar. Si sientes que estas palabras te hicieron pensar, deja un desperté en los comentarios y comparte este video. Porque la verdad solo tiene poder cuando se comparte, y el tercer secreto puede cambiar por completo tu manera de ver la fe. El tercer secreto no se encuentra en los libros de teología ni en las prédicas de domingo. Está escondido en algo mucho más profundo, en la forma en que entendemos a Dios mismo. Porque cuando crees que Él necesita que le des algo para bendecirte, ya no estás hablando con un padre, estás negociando con un ídolo. Si alguna vez sentiste que tu fe se volvió una transacción, escribe "me pasó" en los comentarios. Durante años pensé que el diezmo era una prueba de obediencia, una manera de demostrar fidelidad. Pero un día, leyendo el Evangelio, me encontré con una escena que nadie asocia con el diezmo, y sin embargo, lo revela todo. Jesús observaba a la gente dando ofrendas en el templo. Muchos ricos depositaban grandes cantidades, pero una viuda pobre echó 2 monedas insignificantes. Entonces él dijo: esa mujer dio más que todos los demás, porque dio de lo que le faltaba, no de lo que le sobraba. Y entendí algo. Para Dios, el valor no está en la cantidad que das, sino en la verdad desde donde das. El diezmo no es una cuota, es un símbolo. No es una orden para pagar, sino una invitación para compartir desde la conciencia, no desde la obligación. Ahí está el tercer secreto. El diezmo era una metáfora espiritual, no una ley eterna. Era un recordatorio de equilibrio. Dar no era acumular méritos, era mantener vivo el flujo de energía entre recibir y compartir. Porque en el momento en que dejas de compartir lo que tienes, sea tiempo, amor, alimento o compasión, te desconectas de la fuente que te lo dio. Y ese es el verdadero significado detrás del diezmo. No pagar a Dios, sino mantener el canal abierto entre lo divino y lo humano. Cuando lo comprendí, todo cobró sentido. Jesús nunca pidió dinero, nunca cobró por sanar, ni puso condiciones para escuchar a los que sufrían. Él hablaba de dar, sí, pero de dar vida, de dar perdón, de dar pan, de dar tiempo. ¿En qué momento cambiamos esa enseñanza por la idea de que lo espiritual se mide en billetes? Y no, esto no significa que dar sea malo. Dar es un acto poderoso, pero solo cuando nace del amor, no del miedo. El problema no es el diezmo en sí, sino cuando se convierte en un contrato emocional con Dios. Si doy, me bendices. Si no doy, me castigas. Esa no es una relación de fe. Eso es chantaje disfrazado de doctrina. Lo más irónico es que muchos de los que más diezman son los que menos paz sienten. Y no porque falte dinero, sino porque falta sentido. Porque cuando das con miedo, das vacío. Y cuando das con amor, aunque sea poco, das plenitud. Entender este secreto no me hizo abandonar la fe. Al contrario, la hizo más viva, más humana. Dejé de ver a Dios como un contador celestial y empecé a verlo como una presencia que solo busca un corazón sincero. Me di cuenta de que el verdadero diezmo no se da en un sobre. Se da cada vez que eliges ser justo cuando nadie te ve, cada vez que compartes sin esperar nada, cada vez que perdonas aunque tengas razón. Ese es el diezmo que transforma el alma, y quizá por eso nunca lo enseñan así. Porque si entiendes que el diezmo es libertad y no obligación, dejas de ser controlable. Cuando sabes que no necesitas intermediarios para conectar con lo divino, el miedo pierde poder, y sin miedo
muchos templos quedarían vacíos. Pero no confundas vaciar un templo con perder la fe. A veces hay que vaciar el templo para llenar el corazón. El tercer secreto, entonces, no se trata de dinero ni de poder, sino de conexión. Dios no necesita tu diezmo, necesita tu presencia. Y cuando das desde ahí, desde la conciencia, desde la gratitud, desde el amor, todo lo que entregas vuelve multiplicado de formas que el dinero jamás podría comprar. Antes de terminar, quiero preguntarte algo. ¿Te atreverías a dar de una manera diferente, no por miedo al castigo, sino por amor a la vida? ¿Podrías volver a mirar el diezmo no como un precio, sino como un símbolo de conexión? Escribe lo que piensas abajo. Quiero leer tus experiencias, tus dudas, tus historias. Tal vez tú también descubriste algo que nadie te enseñó. Y si este mensaje te hizo ver las cosas con otros ojos, compártelo, porque quizás hoy, en algún lugar, hay alguien que sigue creyendo que Dios le cobra por amarlo. Y tú podrías ser la razón por la que deje de tener miedo. Si crees que esta verdad merece ser escuchada, deja un amén libre en los comentarios. Y suscríbete para seguir descubriendo los secretos que la religión escondió durante siglos. La próxima historia podría cambiar tu forma de entender la fe para siempre. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en la religión la reescriben los administradores. Después de descubrir el verdadero sentido del diezmo, quise entender cómo algo tan puro había terminado siendo un mecanismo de presión. Así que empecé a buscar, a leer documentos antiguos, cartas de la iglesia primitiva, concilios, decretos. Y lo que encontré fue inquietante. El diezmo no nació como ley divina, sino como una decisión política. Si alguna vez te preguntaste quién decidió lo que hoy se enseña como mandato de Dios, escribe "Quiero saber más" en los comentarios. Durante los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús compartían voluntariamente sus bienes. No había porcentajes fijos ni amenazas celestiales. Era una comunidad viva, basada en el amor y la ayuda mutua. Pero cuando el Imperio Romano abrazó el cristianismo, algo cambió. La fe dejó de ser un camino de libertad para convertirse en una estructura de poder. Y el diezmo fue la herramienta perfecta para mantenerla. En el siglo VI, algunos líderes empezaron a imponerlo como obligación. Ya no se trataba de dar con alegría, sino de pagar por deber. El diezmo pasó a financiar templos, ejércitos y tierras eclesiásticas. De un acto espiritual se convirtió en un impuesto religioso, y aunque se lo envolviera en versículos, el propósito ya no era sostener al pobre, sino sostener al poder. Me impresionó leer que incluso algunos monjes protestaron. Decían que el amor no podía medirse en décimas, que el dar debía nacer del alma, no del miedo. Pero fueron silenciados, expulsados o llamados herejes, porque quien cuestionaba el sistema amenazaba los cimientos del control, y eso es algo que la historia siempre castiga. Hubo intentos de volver al origen. En el siglo XVI, con la Reforma, muchos se atrevieron a denunciar la corrupción del diezmo. Martín Lutero lo llamó un abuso disfrazado de obediencia. Pero con el paso del tiempo, incluso las iglesias reformadas volvieron a usarlo. Porque donde hay poder, el dinero siempre encuentra la forma de quedarse. Y aquí es donde el tercer secreto vuelve a tener sentido. Cuando olvidas que el diezmo es energía, no moneda, terminas adorando la estructura en lugar del espíritu. Cuando das por obligación, no estás sirviendo a Dios. Estás alimentando un sistema que aprendió a usar la culpa como moneda de cambio. Una vez escuché una frase que nunca olvidé. El miedo es la religión de los que ya no sienten amor.
Y quizás por eso tantos sermones hablan de maldiciones, pero pocos hablan de conciencia, porque una mente libre no es rentable. Una fe sin miedo no se puede manipular. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si todos los creyentes del mundo dejaran de diezmar un solo mes y en su lugar dieran directamente a quien lo necesita? A madres solteras, a huérfanos, a ancianos abandonados. ¿Cambiaría algo en el cielo? No. Pero cambiaría todo en la tierra. El verdadero milagro del diezmo no está en las promesas de prosperidad, sino en el impacto que tiene cuando se da con propósito. La diferencia está en quién recibe tu entrega, una institución o una vida, y eso fue lo que más me dolió entender, que a veces, en nombre de Dios, nos olvidamos de los hijos de Dios. Que seguimos construyendo templos mientras hay gente durmiendo afuera de ellos. Que repetimos versículos, pero olvidamos el corazón de lo que significaban. El diezmo no debería ser un recibo, sino una ofrenda viva. Cada vez que ayudas a alguien sin esperar nada, estás cumpliendo su propósito original. Cada vez que compartes, sin miedo, sin culpa, estás devolviendo a la fe su significado. Y es por eso que muchos prefieren que nunca leas esta parte de la historia. Porque una vez que sabes de dónde viene el diezmo, ya no puedes volver a verlo igual. Y cuando se te cae la venda, no solo ves la verdad, también ves la libertad. Si llegaste hasta aquí, quiero que me respondas en los comentarios. ¿Crees que las iglesias deberían transparentar cómo usan el dinero de los diezmos? ¿O preferirías que cada creyente decidiera libremente a quién ayudar? En la próxima parte voy a contarte las historias reales de comunidades que decidieron romper con el sistema del diezmo tradicional. Y lo que ocurrió después fue tan poderoso que muchas instituciones religiosas intentaron silenciarlas. Si crees que el verdadero mensaje de Jesús no se vende ni se compra, deja un "Yo elijo la verdad" en los comentarios y comparte este video para que más personas despierten. Cuando empecé a contar lo que había descubierto, pensé que estaba solo. Pero no tardé en encontrar comunidades enteras que habían llegado a la misma conclusión, que el amor no se mide en porcentajes. Y fue entonces cuando comprendí que la historia del diezmo no solo es teológica, también es humana. Si tú también has sentido alguna vez que dar por obligación te alejaba de Dios, escribe "me pasó" en los comentarios. En un pequeño pueblo de México, una congregación decidió algo radical: eliminar el diezmo obligatorio. No fue una rebelión contra Dios, sino un regreso a la raíz del Evangelio. Los miembros comenzaron a reunirse y, en lugar de dejar dinero en un sobre, traían comida para compartir, pagaban las cuentas de quien no podía hacerlo, reparaban casas, cuidaban enfermos. Y lo que sucedió fue casi milagroso. El pueblo, antes dividido por la religión, empezó a unirse por compasión. Pero los milagros, cuando no benefician a las instituciones, se convierten en amenazas. Poco después, líderes de iglesias vecinas empezaron a advertir a sus feligreses: esa comunidad está en rebelión, Dios los castigará. Pero el castigo nunca llegó. Al contrario, llegaron más manos, más sonrisas, más esperanza. Porque cuando el miedo se va, el amor tiene espacio para crecer. Y eso mismo ocurrió en Argentina, en una iglesia independiente que decidió publicar cada gasto de los diezmos. Mostraban cuánto entraba, cuánto salía y a quién ayudaban. El resultado fue asombroso. La gente empezó a confiar de nuevo. Ya no sentían que su dinero se perdía en estructuras, sino que veían el rostro de quien lo recibía. Y ahí entendieron lo que los libros sagrados habían querido decir todo el tiempo. El diezmo no era para el templo, era para el pueblo. Pero no todos reaccionaron igual. Una parte de la jerarquía local presionó para que ese modelo no se extendiera. Dijeron que sin autoridad espiritual, la iglesia se desordena.
Y yo me pregunto, ¿qué clase de autoridad teme a la libertad? De verdad, Dios necesita estructuras tan frágiles que se derrumban si las personas empiezan a pensar por sí mismas. Leí también sobre un grupo en Colombia que reemplazó el diezmo por un sistema llamado Círculo de Bendición. Cada mes, cada familia ayudaba directamente a otra que estuviera pasando por necesidad. No había intermediarios, no había porcentajes, solo amor práctico. Y curiosamente, las familias prosperaron más que nunca. Porque cuando das sin esperar retorno, la vida encuentra la manera de devolvértelo multiplicado. Esa es la paradoja que muchas iglesias no quieren aceptar. Cuando las personas descubren que pueden conectarse con Dios sin intermediarios, el negocio del miedo se desmorona. El sistema religioso en muchas partes ha confundido unidad con uniformidad. Creen que si todos piensan igual, hay orden. Pero la verdadera fe no necesita muros, necesita entendimiento. El diezmo, en su origen, era una expresión de ese entendimiento, una forma de decir, no estoy solo, lo que tengo también te pertenece. Hoy, sin embargo, lo usamos para sostener edificios que a veces están llenos de oro, pero vacíos de compasión. Cuando conocí a algunas de esas comunidades, noté algo en sus rostros: paz. Esa paz que no viene de sentirte correcto, sino libre. Y entendí que ese era el verdadero propósito del dar: liberar, no esclavizar. No dar por miedo al infierno, sino por amor a la vida. El mensaje original sigue vivo, pero hay que buscarlo entre ruinas. Y cada vez que alguien lo redescubre, el sistema tiembla, porque una sola mente despierta vale más que 1000 sermones. Por eso quiero hacerte una pregunta directa. ¿Te atreverías a imaginar una fe sin intermediarios, donde el diezmo sea un acto de amor y no una deuda? ¿O prefieres seguir creyendo que la salvación tiene precio? Dímelo en los comentarios. No busco convencerte, busco escucharte, porque el cambio empieza cuando alguien se atreve a preguntar. Si esta historia te hizo pensar, deja un "yo elijo la libertad" en los comentarios y comparte este video. Porque mientras más personas conozcan estas historias, más cerca estaremos de volver al mensaje original del Evangelio: amar, compartir y servir sin miedo. Dicen que cuando descubres la verdad, ya no puedes volver a dormir. Y después de entender lo que realmente significa el diezmo, comprendí que la fe no se trata de cuánto das, sino de cómo vives. Porque hay ofrendas que no se ponen en un altar, sino en las manos del que sufre. Y hay templos que no están hechos de piedra, sino de corazones dispuestos a amar sin condiciones. Si alguna vez sentiste que tu relación con Dios se volvió fría o mecánica, deja un "quiero volver a sentir" en los comentarios. Lo que aprendí en este viaje no fue solo teológico, fue humano. Durante años me enseñaron a dar por miedo, a obedecer sin preguntar, a creer sin entender. Y un día, cansado de sentir culpa por no tener suficiente, abrí la Biblia y encontré lo que nadie me había dicho. Dios no está contando billetes, está mirando intenciones. Él no mide tu fe en porcentajes, la mide en compasión. Y cuando entendí eso, algo dentro de mí se quebró, pero no para destruirse, sino para renacer. El verdadero diezmo no es un número, es una actitud. Es cuando das tu tiempo a quien te necesita, aunque estés cansado. Es cuando eliges perdonar, aunque tengas razón. Es cuando compartes tu pan, sin pensar si te quedará menos. Cada gesto de amor desinteresado es una semilla en el campo de lo divino. Y cada vez que lo haces, sin esperar nada, el cielo se abre. No por magia, sino porque estás actuando desde el corazón mismo de Dios. Jesús lo dijo sin rodeos: todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Nunca mencionó porcentajes, ni cajas de diezmo, ni amenazas de castigo. Solo habló de amar, pero amar de verdad exige algo que el miedo no puede dar: libertad.
Por eso entendí que el problema nunca fue el diezmo, sino el miedo que lo rodea. Porque el miedo es útil para el control, pero inútil para el amor. Y cuando dejas de temer, el mensaje original brilla otra vez. Dar no es perder, es recordar que todo lo que tienes ya te fue dado. Hay una frase que llevo grabada desde entonces. No puedes comprar el favor de Dios, pero puedes reflejarlo. Cada vez que das con amor, reflejas el carácter de aquel que te creó. Cada vez que eliges la empatía sobre el juicio, el perdón sobre la culpa, estás diezmando tu ego para sembrar luz en alguien más. Ese es el diezmo que transforma el mundo. Uno invisible, sin sobres ni auditorías, pero tan real que cambia la atmósfera donde sucede. Cuando miro atrás, veo que todo este camino fue una especie de purificación. Tuve que desaprender mucho para volver a creer de verdad. Tuve que dejar caer la idea de un Dios contador para encontrar al Dios que abraza. Tuve que romper con el sistema para volver al corazón. Y si has llegado hasta aquí, quizá algo dentro de ti también se está moviendo. Tal vez te estás preguntando, ¿qué pasaría si dejaras de dar por costumbre y empezaras a dar por conciencia? Tal vez empieces a mirar a tu alrededor y descubras que tu diezmo puede ser una sonrisa, un plato de comida, una palabra de aliento. Y tal vez, solo tal vez, descubras que Dios siempre estuvo ahí, no esperando tu dinero, sino tu presencia. Así que hoy quiero dejarte una última pregunta. ¿Y si el verdadero milagro no fuera recibir más, sino necesitar menos? ¿Y si el propósito de dar no fuera comprar bendiciones, sino convertirte tú en una? Dímelo en los comentarios. Cuéntame qué significa para ti dar. No importa si crees o dudas, si vienes de una iglesia o de ninguna. Este espacio es para hablar sin miedo, para pensar juntos, para volver a lo esencial. Si este mensaje tocó algo en ti, deja un amén libre en los comentarios y comparte este video. Porque puede que alguien allá afuera esté atrapado en el miedo, creyendo que tiene que comprar el amor de Dios. Y tú podrías ser la razón por la que entienda que ya lo tiene. Suscríbete para seguir descubriendo las verdades que transforman la fe en conciencia. Y recuerda, Dios no quiere tu dinero, quiere tu despertar.